Hoy abrimos el programa con el programa de unión del Pro Navarro Partido Popular, esa unión de lazos para las elecciones del próximo 20 de diciembre. Con nosotros está el candidato de UPN Partido Popular al Senado, José Cruz Pérez Lapazarán, un hombre que ha sido prácticamente todo en la política navarra y también en nuestro país. Ha sido senador, diputado, consejero, tanto en Navarra como en La Rioja, y él es funcionario con plaza en el Ministerio de Agricultura. Ahí va a volver hasta que su partido, el Partido Popular, le llamó para encabezar esta lista conjunta entre regionalistas y populares. Una lista natural. José Cruz Pérez Lapazarán, nunca debía haberse separado UPN Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, yo creo que la realidad política de Navarra en estos momentos es la que estamos viendo. Una división del centro-derecha ha propiciado un gobierno nacionalista, ha propiciado unas alcaldías de Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla, Barañáin, Burlada, que antes estaban en manos del centro-derecha y que ahora pues están en manos del nacionalismo e incluso de la izquierda nacionalista también. Bueno, regionalistas y populares, los sondeos les dan en principio 2 escaños al Congreso. ¿Posibilidades reales de obtener esa representación o todo está abierto a día de hoy? Hombre, yo creo que si tenemos en cuenta los resultados que hemos tenido en las autonómicas, pues sí tendremos 2 diputados, y si la ciudadanía nos aporta más votos, pues podemos incluso llegar hasta el tercero. Todo depende de lo que hagan otros partidos políticos del centro derecha, como por ejemplo Ciudadanos o UPyD, que se han posicionado en contra del régimen foral, pero que han tenido votos. En las autonómicas tuvieron votos, tuvieron un número importante, 10.000, y bueno, va a depender un poco también de esos votantes si optan por seguir votando a esas opciones que no tienen posibilidad de escaño o decantarse por UPN-PP. Un incremento considerable de votos a esas formaciones emergentes puede perjudicar en este caso a Unión del Pueblo Navarro Partido Popular en favor de Geroa Bai. Pues sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, en el Senado ellos se presentan 4 unidos, Bildu, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Unida o Izquierda Plural. Bueno, ellos conforman unas candidaturas que aportan muchos votos, que suman muchos votos, con opciones políticas muy diferentes y que en ese sentido van a ser la competencia a UPN-PP en el Senado. Cualquier voto, como decía anteriormente, a PSOE, Ciudadanos, UPyD, bueno, pues son votos que en definitiva benefician a Geroa Bai y a Bildu, y lo mismo puede ocurrir también al Congreso de los Diputados. Cualquier voto que se desvíe a opciones que no van a tener posibilidades, pues son en definitiva darles mayores posibilidades a los partidos nacionalistas. Señor Pérez Lapazarán, ¿no cree que la ciudadanía puede estar confusa cuando ve, por una parte, concurrir a Unión del Pueblo Navarro en solitario en unos comicios y en unión con el Partido Popular, unas veces peleándose, valga la expresión, otras veces de la mano? ¿Eso no genera incertidumbre en la sociedad? Sí, sí, vamos, a nosotros nos lo han comentado muchas veces muchos votantes. Por ir juntos, en estos momentos no tenemos la doble posibilidad de votar a unos o a otros. Nos habéis quitado el problema que tenemos encima y así os podemos votar a los 2 juntos. Sí, esa es la situación. Bueno, y el acuerdo UPN-PP realmente ha supuesto un alto precio para el Partido Popular. Hay que tener en cuenta que en la candidatura al Congreso de los Diputados los puestos de salida son de Unión del Pueblo Navarro. ¿Es un alto precio el que tiene que pagar el PP? Bueno, es un precio elevado, pero es un precio también generoso. Nosotros hemos pensado más en la ciudadanía, hemos pensado más en Navarra y hemos posibilitado este acuerdo en base pues, a ir retirándonos nosotros un poco. Es un acuerdo, como le digo, generoso. ¿Alto precio? Bueno, nosotros somos un partido nacional, lógicamente estas son nuestras elecciones, ya que son elecciones al Congreso y al Senado, que son instituciones nacionales, y nosotros en estas elecciones siempre tenemos más opción que las propias autonómicas, que son más regionalistas, más locales, y en ese sentido, bueno, pues siempre tenemos nosotros un partido nacional menos opciones. Por lo tanto, si estas serán nuestras elecciones y vamos juntos para que otros se aprovechen, pues en definitiva es un acto de generosidad, pero siempre pensando en la ciudadanía y pensando en Navarra. Ayer Mariano Rajoy por primera vez se refirió a un posible pacto con Ciudadanos, no de forma estricta, pero sí que es cierto que descartó la posibilidad de pacto con el Partido Socialista o con Podemos. ¿Puede perjudicar a Navarra un posible pacto nacional entre el Partido Popular y el partido de Albert Rivera, teniendo en cuenta que el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, no cree en el convenio económico? Bueno, yo creo que el tema de Navarra por parte de Mariano Rajoy está blindado, o sea, son cuestiones
innegociables, tanto el amejoramiento como el convenio económico, es innegociable. Y así nos lo dijo el otro día aquí, lo ha manifestado reiteradamente a lo largo de la legislatura y nosotros confiamos, nosotros creemos que esto no se va a producir y no va a haber ninguna negociación en torno ni al convenio, ni al amejoramiento, ni al régimen foral. Pero no exigirá, por ejemplo, Albert Rivera bueno, un cambio en este planteamiento. ¿Se puede ser una exigencia de Ciudadanos? Supongo que lo contemplan. Yo creo que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, y aquí no se va a dar nada, o sea, aquí no se va a sacrificar nada. Nosotros hemos dicho por pasiva y por activa que el régimen foral es innegociable, e incluso en nuestros reglamentos, en los congresos que tenemos, lo hemos planteado muchas veces. Nosotros estamos a favor del régimen foral, a favor de la eliminación de la transitoria cuarta, en definitiva, defender el convenio económico. Por lo tanto, esto es un tema que es innegociable en cuanto a la negociación con Ciudadanos. Ayer el consejero de Economía y Hacienda, el consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, en el gobierno cuatripartito, habló del convenio económico y comentó cómo Navarra ha pagado 500 millones de más a través de esta figura. ¿Realmente el convenio económico favorece a Navarra? ¿En qué medida? Mire, yo creo que las interpretaciones que hace el señor Aramburu son torticeras. Es decir, pensar en contribuir en función del número de ciudadanos en lugar de la riqueza, yo creo que es querer, de alguna manera, no apoyar a aquellos que son más pobres. Es decir, cuando uno dice voy a pagar en función del número de habitantes que tiene, ¿qué iban a decir en Andalucía si tuviesen nuestro convenio? Iban a pagar más siendo más pobres. Hombre, yo creo que eso es un poco de demagogia. Yo creo que lo realmente beneficioso es la solidaridad con todos los territorios de España, la solidaridad con todas las regiones y pagar en función de la riqueza. Yo creo que ese es nuestro pacto, el pacto que tenemos. ¿En qué nos beneficia el convenio económico? Hombre, en la posibilidad de regular nuestro sistema de tributación en función de lo que nosotros queremos y lo que nosotros deseamos. Por un lado, quizá incrementar la tributación en algunas facetas de la economía y en otras, en cambio, tenerlas más restringidas. Yo creo que esta es la singularidad del convenio, el poder, en función de tus propias competencias de materia tributaria, pues poder incrementar los tributos en una o en otra materia, pero al final que la tributación en cuanto a la globalidad que no sea más perjudicial para el resto del Estado. Es decir, que en ese sentido la presión efectiva global tiene que ser similar en Navarra que en el resto del Estado. Esa es la solidaridad. Está claro, o descartable, o se descarta absolutamente, bueno, la configuración de una mayoría política que nos lleve del convenio económico al régimen común. No. Yo creo que ir al régimen común nunca. Nosotros vamos a seguir con nuestra singularidad foral en virtud precisamente del convenio. La última modificación del convenio que se hizo en mayo y de que fuimos ponentes tanto Carlos Salvador como yo, se resolvieron muchos de los problemas que había. En materia de IVA, al final se pudo resolver el problema que teníamos pendiente de IVA. En materia de nuevos tributos también se incluyeron en el convenio nuevos tributos. En definitiva, yo creo que el convenio en estos momentos está blindado y además se establecieron en ese convenio, en esa modificación de mayo, todos aquellos acuerdos y aquella forma de coordinar mejor la relación entre Navarra-Estado. Yo creo que este es un buen convenio, es el mejor convenio posible y en ese sentido yo creo que es bueno y positivo para todos los navarros. El Senado, una figura, bueno, en los programas de los diferentes partidos hay quien plantea incluso su supresión. Creo que ustedes no plantean la supresión, pero sí darle otro valor al Senado. Tiene que servir más para controlar al gobierno, tiene que ser una cámara de las regiones. ¿Para qué está sirviendo ahora mismo el Senado? Porque es verdad que, según dicen las encuestas, muchos españoles desconocen realmente el papel de la Cámara Baja. Yo creo que es la institución quizá más desconocida y en la que más se ha hecho énfasis y crítica como una Cámara que es inoperante. Esto no es cierto. El Senado existe en Italia, el Senado existe en Francia y las cámaras de las regiones existen en muchos países. Por lo tanto, son instituciones queridas y que tienen su utilidad. El Senado en España es una cámara evidentemente de segunda lectura y además es una cámara de segunda lectura y esa segunda lectura tiene mucha importancia en lo que es la elaboración y en la aprobación de leyes. ¿Por qué?
Es una Cámara que no tiene la presión mediática ni la inmediatez que el Congreso de los Diputados. Es una Cámara más tranquila, más pacífica, donde están representados personas que tienen un reconocido prestigio, que tienen un recorrido político y en ese sentido pueden aportar al debate, a la configuración de las leyes, a la elaboración de las leyes, el conocimiento. Y además es una Cámara que permite también que estén presentes y que puedan exponer sus opiniones colectivos, asociaciones, gobiernos. En definitiva, es una Cámara más tranquila que puede legislar mejor. Y las leyes se mejoran en el Senado. Es bien cierto que luego en el Congreso, pero se mejoran en el Senado conceptual, en todos los ámbitos. Entonces, en ese sentido es importante. También es importante en materia de control del gobierno. Se hace un control, un doble control al gobierno, pero quizá con un control y una orientación de ese control al gobierno de manera diferente que se hace en el Congreso. Se hacen preguntas, se hacen interpelaciones, se hacen mociones, se hacen proposiciones no de ley, en el que se lista al gobierno en temas y en materias más regionales. Pero este tiempo de crisis económica, ¿no se podría prescindir de lo que supone, ¿no?, del coste económico de esta Cámara en beneficio, por ejemplo, de las políticas sociales? Hay grupos minoritarios que plantean esta cuestión. ¿No sería importante también desviar todo ese dinero que se gasta, ¿no?, en el Senado y dedicarlo quizá a otro tipo de necesidades perentorias en este momento económico? Pero yo creo que eso es, el costo del Senado es mínimo con respecto a lo que gastan todo lo que es el estado de bienestar en nuestro país. Si el Senado no tuviera esa función, no realizase esa función, la tendría que realizar el Congreso quizá, o con más diputados o con más carga de trabajo. En ese sentido yo creo que es positivo y al final no incidiría por un poco o el dinero que cuesta al Senado en lo que son políticas de bienestar social. Hay que pensar que el 53% o el 53,5% de todos los presupuestos generales del Estado van al estado de bienestar. Bueno, el Senado, el costo del Senado es el 0,1% de lo que son toda esa carga económica que se lleva de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, yo creo que no es dinero lo que cuesta al Senado, y lo que se hace es mejorar sensiblemente las leyes que en definitiva redundan también en la ciudadanía. Pero es necesario quizás revisar la administración, adelgazar la administración, suprimir ayuntamientos o municipios como plantean otros partidos. Hemos escuchado recientemente, por ejemplo, a UPyD que plantea un cambio en ese sentido. En Navarra, ¿sería partidario de plantear un estrechamiento de la administración? Sin lugar a dudas. El Partido Popular en la Administración General del Estado ha suprimido 2.000 organismos públicos y ha ahorrado, yo creo que vino a decir la vicepresidenta, unos 3.500 millones de euros. Es decir, que las administraciones se pueden adelgazar y pueden de alguna manera reconfigurar sus costos, porque hay costos administrativos que se pueden mejorar quizá con una gestión privada en beneficio de la mayor calidad. Bueno, yo creo que siempre las administraciones, todas las empresas también están suprimiendo empleos innecesarios, mejorando lo que es gestión. Pero es que se lleva muchísimo tiempo, señor Pérez Lapazarán, hablando de esa reforma del mapa local en Navarra, pero finalmente las consecuencias prácticas, la realidad no llega. Bueno, yo creo que se han ido haciendo y se ha avanzado en ese sentido. Es decir, hay acuerdos municipales y hay servicios municipales mancomunados. Todas las mancomunidades ahorran costos y ahorran y mejoran servicios, dan mayor calidad, e incluso se han privatizado muchos servicios. Hemos visto en las últimas décadas como los servicios de basura, los servicios de limpieza, hay servicios que se han ido privatizando en beneficio también del empleo privado, pero también en mejora de los costos y en mejora de las calidades. En ese sentido se sigue avanzando y se debe seguir avanzando. La corrupción es otro de los caballos de batalla, ¿no?, para la clase política, y los ciudadanos exigen desde luego líneas anticorrupción a los partidos políticos. Precisamente la corrupción vapuleó, lo dicen muchas voces, el otro día, esta misma semana, ¿no?, en ese debate cara a cara entre Pedro Sánchez y el candidato y presidente Mariano Rajoy. ¿Cómo va a luchar realmente la coalición Unión del Pueblo Navarro Partido Popular contra conductas de corrupción? Mire, a lo largo de la legislatura se han ido aprobando mucha legislación, mucha materia legislativa en materia de anticorrupción, en materia de transparencia, en materia de legislación para delimitación y definición de lo que es cargo público, en materia de blanqueo de capitales, en muchas materias. Es bien cierto que el corrupto, que es la persona, no es la organización, no es el partido, no es la sociedad,
asociación es la persona, el corrupto, muchas veces sortea todas estas legislaciones. Claro que la sombra del caso Bárcenas planea Sí. todavía, ¿no?, sobre el Partido Popular. Sí, no, sin lugar a dudas. Yo creo que todos los partidos políticos siempre tenemos estos problemas. A los partidos políticos se aproximan gentes que son corruptas y vienen a medrar dentro de los partidos e incluso se aprovechan de las propias organizaciones. Lo que hay que hacer es, en ese sentido, yo creo que juicios rápidos, que la justicia actúe de manera contundente y tener una legislación clara. Los partidos políticos reaccionamos o reaccionan echando a los que están simplemente imputados, y en ese sentido yo creo que el Partido Popular a lo largo de los últimos años pues ha venido eliminando a todas estas personas que son corruptas. No hay duda de que a lo largo de la legislatura le está pasando factura. Quizá nosotros o el Partido Popular no ha sabido explicar en las actuaciones o no se ha visualizado la contundencia de sus actuaciones, pero también hay que pensar que muchas veces prevalece la presunción de inocencia con respecto a estas personas, y esa presunción de inocencia se vuelve muchas veces en contra de los propios partidos políticos. Pero es cierto que a pocos días de las elecciones surge el caso de la Serna, el caso Aristegui, que en nada beneficia, ¿no?, a este planteamiento contra la corrupción que hace el Partido Popular. Sí. Mire, a los dos se les ha abierto un expediente y ese expediente al final delimitará las responsabilidades. Yo creo que los dos han pedido, al menos uno de ellos ha perdido la baja de militancia para esperar a cómo se resuelven sus expedientes. Pero también hay una cuestión que es importante. Nosotros tenemos un país en el que tenemos una justicia muy garantista, y el mundo de la izquierda siempre ha pedido que esa justicia sea muy garantista, que se garantice la presunción de inocencia. Claro, lo que vemos en estos momentos es que esa misma izquierda es la que pide rapidez en la resolución de conflictos y en emanar sentencias. Bueno, tenemos lo que tenemos, los partidos políticos hacemos lo que podemos en ese sentido y queremos ser contundentes contra el corrupto. Como le digo, son conductas personales, no son de organizaciones, son personales, y en ese sentido hay que ir contra los corruptos. Bueno, hablemos de otra serie de cuestiones, señor Pérez Lapazarán. Vamos a recordar que en esta última legislatura ha habido unos cuantos recursos a leyes forales por parte del Gobierno del Partido Popular. Por poner un ejemplo, esa ley fue recurrida, la ley que contempla el registro de objetores de conciencia en Navarra. El hecho de que UPN y Partido Popular vayan de la mano va a favorecer pues una política diferente del Partido Popular en cuanto a las leyes forales. Mire, yo creo que nosotros nos debemos a la justicia y nos debemos a las competencias y nos debemos a la Constitución y al reparto competencial, no solamente de Navarra con el Estado, sino el Estado y Navarra con la Unión Europea. Ha habido importantes cesiones de soberanía a la Unión Europea y también en el Estado pues tenemos un reparto competencial. Cuando hay administraciones que comparten espacios, bueno, siempre están los tribunales para decir quién tiene razón y quién no tiene razón. Aquí en Navarra se ha legislado incluso en contra de los informes jurídicos del propio Parlamento de Navarra. Y los abogados del Estado han cogido los informes de los letrados del propio Parlamento de Navarra para presentar recursos en contra del Gobierno de Navarra. ¿En qué caso, por ejemplo? Bueno, hay algunos que, en fin, no los tengo en estos momentos aquí, pero vamos, existen, vamos, están en los medios de comunicación, se han planteado reiteradas veces en el ámbito político y en el ámbito periodístico, y ahí están. Y también ha ocurrido una cosa, es decir, que también desde la propia administración foral también se han recurrido legislación en materia de legislación estatal y en materia de decretos estatales. Hay muchos, y en ese sentido, bueno, en las democracias, cuando hay estas líneas competenciales, pues existen estas posibilidades de recurrir a algo que uno cree que ha habido injerencias. De todas formas, nuestro régimen foral tiene algo que es importante, que son las juntas de cooperación. Antes de interponer un recurso, esas juntas de cooperación se reúnen y ven si realmente ha habido injerencia de una u otra administración, y en ese sentido, bueno, pues cuando no hay acuerdo, bueno, al final tiene que ser el Tribunal de Justicia. Yo creo que en las democracias son cuestiones normales los recursos que se planteen entre una y otra administración. Infraestructuras clave en Navarra, Canal de Navarra, en principio segunda fase de momento en revisión, y perdón, tren de altas prestaciones, son tren de alta velocidad. ¿La apuesta es clara por ambas infraestructuras? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que a lo largo de los últimos 25 años ha habido entendimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra a la hora de desarrollar el tren de alta velocidad y desarrollar también el Canal de Navarra. Incluso la sociedad interpuesta, que es el Canal de Navarra S.A., ha recibido del Estado todo el dinero
que le correspondía al Estado para financiar el Canal de Navarra. Es decir, que ha habido un compromiso claro. Y ha habido un compromiso claro de la Administración Central con el Canal de Navarra, un canal que nace en Navarra, circula en Navarra y solamente aporta agua a Navarra, es decir, tanto para consumo urbano como para consumo industrial, como para regadíos, es solo de Navarra. Y el Estado se ha comprometido con una obra que en teoría pudiera considerarse que es competencia propia de Navarra. Y en ese sentido, el Estado ha sido generoso a la hora de firmar convenios de financiación e incluso de desarrollo de esta obra. La pena es que una obra que se ha desarrollado hasta el río Aragón, es decir, que aporta agua para abastecimiento urbano tanto a la cuenca de Pamplona como a la zona media, donde han tenido problemas históricos de abastecimiento para consumo urbano y también para consumo industrial, donde ha habido desplazamientos de industrias por no disponer de agua, pues que ahora se pare en el río Aragón y no continúe hacia donde más se necesita agua, que es en la margen derecha. Tudela y todo lo que es la margen derecha, incluso todo lo que es el río Ebro, tiene problemas de abastecimiento en verano, de abastecimiento urbano, ya no solamente para regadío, para producir alimentos, sino para abastecimiento urbano. Y esto es un problema que, si se paraliza, no se va a resolver. Y en cuanto al tren de alta velocidad, lo mismo. Es decir, vemos como en el resto de España se están construyendo alta velocidad, vemos cómo se están inaugurando líneas de alta velocidad, vemos cómo las grandes ejes de desarrollo circulan y se desarrollan en base a los grandes ejes de comunicaciones, y aquí en Navarra no se quiere continuar con el tren de alta velocidad. Con un riesgo. Nosotros estábamos haciendo el tramo que iba desde Castejón a Pamplona. Tenemos el riesgo de que si no continuamos se pueda desplazar ese eje desde Castejón hacia La Rioja para coger la Y vasca. Y esto es un error histórico que lo va a pagar, yo creo, que este gobierno de Navarra y la sociedad navarra. ¿Qué consecuencias económicas puede tener prescindir de este tren de alta velocidad en Navarra? Hombre, fíjese usted que nosotros en estos momentos tenemos más de 1 millón de desplazamientos en Navarra por ferrocarril. El 90% son desplazamientos que se van a Zaragoza, Barcelona y Madrid, y de ese 90% la mitad va a Madrid, solamente el 10% va a Vitoria. Bueno, pues este gobierno tripartito lo que quiere es priorizar el desplazamiento hacia Vitoria. Nosotros creemos que hay que, primero, forzar a que la línea de alta velocidad que pueda pasar por el noreste de España pase por Pamplona, una la Y vasca, y se desplace ahí, el transporte. Y es importante para la economía de Navarra, no solamente para el transporte de personas, sino también para la economía de Navarra. Este tren de alta velocidad o este tren de velocidad alta va a transportar no solamente personas, sino también mercancías. Una comunidad como la nuestra, que depende enormemente del sector de la automoción y tiene otros desarrollos económicos, bueno, pues necesita el transporte por mercancías. Entonces va a influir enormemente lo que es esta paralización. Educación trilingüe en Navarra, modelo de aprendizaje de inglés, ahora mismo cuestionado, en entredicho, reclamado por un número importante de navarros, de profesores, de APIMAS, de sindicatos representantes de la educación, pero el Gobierno plantea su revisión, plantea esa moratoria. ¿Se apuesta o se debe apostar por el PAI? Incluso su conversión en un modelo sería lo conveniente para Navarra. ¿Es revisable? ¿Es adecuado tal y como está ahora mismo? Mire, yo creo que el inglés es el idioma del futuro. O sea, en estos momentos cuando uno sale, yo he estado en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, he estado en organismos internacionales, he estado negociando la política agraria comunitaria en la Unión Europea. Oiga, es que el idioma es el inglés. O sea, todo lo que sea revisión, oiga, no sirve. Esta es la excusa que tiene este gobierno para paralizar. Revisar supone paralizar y estudiar de nuevo. Yo creo que esto es un error también histórico. La presidenta ha dicho que paralización del PAI no es correcto, ¿no? Hablar de paralización del programa de aprendizaje de inglés. Sí. Yo creo que de hecho es una paralización del aprendizaje en inglés. Y en ese sentido vemos cómo en el régimen común se sigue promocionando la enseñanza bilingüe en inglés, y aquí se opta no revisar el euskera, que a mí me parece muy bien la enseñanza en euskera, no revisar el euskera y sí revisar el inglés. Yo creo que este es el gran error histórico. Cualquier empresa que se quiera instalar aquí en Navarra, que toda la economía española y el mundo empresarial español está por la internacionalización y la venta, que necesita comerciales, que necesita ingenieros, que necesita economistas, que necesita formación profesional en inglés, pues vemos aquí cómo se paraliza. De hecho, una revisión es una paralización.
¿Cree que habría que revisar la enseñanza en euskera en la educación pública navarra? No, yo creo que habría que dejar libertad a las personas para poder optar o elegir, no obligar a estudiar el euskera. Yo creo que utilizar el euskera como un instrumento político, yo creo que ese es el gran error del nacionalismo. Vimos hace poco como la presidenta del Parlamento de Navarra decía, para fastidiar a aquella persona voy a hablar en euskera. Oiga, eso es utilizar políticamente y es una manera de ofender también a la ciudadanía. Yo creo que el euskera se necesita otras defensas. Yo soy partidario de la enseñanza en euskera, pero sin politizar. No se pueden hacer activistas políticos a los profesores de euskera. Yo creo que los profesores de euskera tienen que enseñar a comunicarse y no a hacer política con el euskera. Son estas algunas de las claves de la coalición Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular al Senado, una lista que encabeza José Cruz Pérez Lapazarán, al que agradecemos su presencia hoy en nuestro programa. Señor Pérez Lapazarán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y buenas tardes. Nosotros seguimos ahora con otros contenidos en el programa. Enseguida ya saben que vamos a abrir pues una ventana a la Navidad, vamos a ausentarnos un poquito del panorama político y electoral para centrarnos en algunas propuestas navideñas. El quinto contenedor es la forma más extendida en la comarca de Pamplona para la recogida separada de la materia orgánica. Sin embargo, no es la única, ya que el compostaje doméstico y comunitario son formas igualmente válidas y complementarias del quinto contenedor para el tratamiento de esta fracción de los residuos que generamos en nuestros hogares. El compostaje es la descomposición de los residuos orgánicos por acción de los microorganismos, produciendo un producto que es el compost, que tiene un valor como enmienda orgánica y como fertilizante en la agricultura. Para compostar no solamente nos hace falta un espacio, en este caso los compostadores. Hasta ahí echaremos todos los residuos orgánicos que generamos en casa y los iremos mezclando con los restos que generamos en el jardín. De esa forma podremos obtener el compost. En el caso de los compostajes comunitarios, la Mancomunidad habilita unos espacios con poda triturada o estructurante para que el vecindario que aporta los residuos orgánicos pueda aportarlo después de sus restos de cocina y así poder garantizar el correcto desarrollo del proceso. El compostaje es un proceso lento, puede durar entre 8 y 12 meses en los casos del doméstico y comunitario. Alcanzamos unas temperaturas altas en las que se garantiza que se eliminan los patógenos, se eliminan las semillas de malas hierbas que puedan contener los residuos y luego ya poco a poco la temperatura va bajando y el producto va madurando hasta ya obtener el compost. La comarca de Pamplona cuenta en la actualidad con 32 áreas de compostaje comunitario y con más de 2.000 familias adheridas al compostaje doméstico. Gracias a la colaboración y el compromiso de estas personas y colectivos, en el año 2014 se procesaron más de 1.000 toneladas de residuos orgánicos que se convirtieron en un compost que retornó a las huertas y jardines de quienes habían colaborado con este sistema. El quinto contenedor es un sistema de recogida que recoge la materia orgánica y se la lleva luego a una planta centralizada y la trata. Y el compostaje doméstico y comunitario es un proceso completo, es decir, nosotros en el mismo lugar en el que depositamos los residuos, en los compostadores, hacemos ya el tratamiento y obtenemos ya un producto que es el compost. Si disponemos de 50 metros cuadrados de zona verde en nuestra primera vivienda, podemos solicitar a la Mancomunidad que nos dé un compostador para colocarlo. La Mancomunidad se encargará de instruirnos y darnos las instrucciones necesarias para poder hacer compost en casa y además haremos un seguimiento de esas personas para que en el día a día de su casa pues no tengan ningún tipo de problema. Pero también hay otras personas que las viviendas son principalmente en altura, en pisos y no se dispone de un espacio de zona verde propio. Entonces hay distintas comunidades de vecinos que se pueden poner de acuerdo y solicitar a la Mancomunidad el habilitar un espacio. El compostaje, en cualquiera de sus dos modalidades, permite ser testigo del ciclo completo de la naturaleza y observar en primera persona cómo los residuos orgánicos son recursos que debemos aprovechar en beneficio de todos. Reciclar, reducir y reutilizar es una condición imprescindible para la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Y todo comienza en nuestros hogares.